Recurro a usted porque quiero contarle mi historia. El hombre era Lester Billings, de Waterbury, Connecticut. Según la ficha de la enfermera Vickers, tenía 28 años. Trabajaba para una empresa industrial de New York. Estaba divorciado y había tenido 3 hijos, todos muertos. No puedo recurrir a un cura porque no soy católico. No puedo recurrir a un abogado porque no he hecho nada que deba consultar con él. Lo único que hice fue matar a mis hijos. De uno en uno. Los maté a todos. Billings estaba duro como una estaca sobre el diván, sin darle un ápice de sí. Sus pies sobresalían rígidos por el extremo. Era la imagen de un hombre que se sometía a una humillación necesaria. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, como un cadáver. Sus facciones se mantenían escrupulosamente compuestas. Miraba el simple cielo raso, blanco, de paneles, como si por su superficie desfilaran escenas e imágenes. ¿Quiere decir que los mató realmente o...? No, pero fui el responsable. Denny en el 67, Shirley en el 71 y Andy este año. Quiero contárselo. A Harper le pareció que Billings tenía un aspecto demacrado y envejecido. Su cabello raleaba, su tez estaba pálida, sus ojos encerraban todos los secretos miserables del whisky. Fueron asesinados, entiende, pero nadie me lo cree. Si lo creyeran, todo se arreglaría. ¿Por qué? Porque... ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Esa puerta. Ese es el armario empotrado. Es donde cuelgo mi abrigo y dejo mis zapatos. Ábralo. Quiero ver qué es lo que hay dentro. El doctor Harper se levantó en silencio. Atravesó la habitación y abrió la puerta. Dentro, una gabardina marrón colgaba de una de las 4 o 5 perchas. Abajo había un par de chanclos relucientes. Dentro de uno de ellos había un ejemplar cuidadosamente doblado de New York Times. Eso era todo. Listo. ¿Ya está mejor? Sí. Decía que si se pudiera probar el asesinato de sus 3 hijos, todos sus problemas se solucionarían. ¿Por qué? Pues me mandarían a la cárcel para toda la vida. Y en una cárcel uno puede ver lo que hay dentro en todas las habitaciones. Todas las habitaciones. ¿Cómo fueron asesinados sus 3 hijos? No trate de arrancármelo a la fuerza. Se lo diré. No se preocupe. No soy uno de esos locos que se pasean por el mundo y pretenden ser Napoleón. O que justifican haberse aficionado a la heroína porque su madre no los quería. Sé que no me creerá. Ni siquiera me interesa. No me importa. Yo solamente quiero contárselo. Quiero sacarlo de aquí. Muy bien. Me casé con Rita en el 65. Yo tenía 21 años. Ella tenía 18. Ya estaba embarazada. Ese hijo fue Denny. Tuve que dejar la universidad, buscar empleo, pero ni siquiera me importó. Yo los amaba a los dos. Éramos muy felices. Rita volvió a quedarse embarazada poco después de que nació Denny y Shir vino al mundo en diciembre del 66. Andy nació en el verano del 69. Para ese entonces Denny ya había muerto. Andy fue un accidente. O eso me dijo Rita. Ella asegura que a veces los anticonceptivos fallan. Yo sospecho que fue más que un accidente. Los hijos atan al hombre, usted sabe. Ese tipo de cosas que le gustan a las mujeres. Sobre todo cuando el hombre es más inteligente que ellas. ¿No le parece, Doc? Pero no importa. A pesar de todo, los quería. Entonces, ¿quién mató a los niños? El coco los mató a todos. Sencillamente salió del armario y los mató.
Claro, usted cree que estoy loco si lo puedo leer en su cara, pero no me importa. Yo lo único que quiero es desahogarme e irme de aquí. Está bien, lo escucho. Todo comenzó cuando Danny tenía casi 2 años y Shield era apenas un bebé. Danny empezó a llorar cuando Rita lo tenía en la cama. Verá, teníamos un apartamento de 2 dormitorios. Shield dormía en una cuna en nuestra habitación. Al principio pensé que Danny lloraba porque ya no se podía llevar el biberón a la cama. Rita dijo que no nos obstináramos, que tuviéramos paciencia, que le diéramos el biberón y que él ya lo dejaría solo. Pero así es como los chicos se echan a perder. Si eres tolerante con ellos, los malcrías. Después te hacen sufrir. Se dedican a violar chicas, ¿sabe? O empiezan a drogarse. O se hacen maricas. ¿Se imaginan lo horrible que es despertar una mañana y descubrir que su chico, su varón, es una mariquita? Sin embargo, después de un tiempo, cuando vimos que no se acostumbraba, pues empecé a acostarle yo mismo. Y si no dejaba de llorar, le daba una nalgada. Entonces Rita dijo que repetía cada rato: Luz, Luz. No sé, ¿quién entiende lo que dicen los niños tan pequeños? Solamente las madres lo saben. Rita quiso instalarle una lámpara de noche. Uno de esos artefactos que se adosan en la pared con la figura de Mickey Mouse o de Huckleberry Hound o de lo que sea. Yo no se lo permití. Si un niño no le pierde el miedo a la oscuridad cuando es pequeño, nunca se va a acostumbrar a ella. De todos modos, murió el verano que siguió el nacimiento de Shield. Esa noche, lo metí en la cama y empezó a llorar enseguida. Esta vez entendí lo que decía. Señaló directamente el armario cuando lo dijo. ¡El coco!, gritó. ¡El coco, papá! Apagué la luz y salí de la habitación y le pregunté a Rita por qué le había enseñado esa palabra al niño. Sentí deseos de pegarle un par de bofetadas, pero me contuve. Juró que nunca se la había enseñado. Yo la acusé de ser una maldita embustera. Verá, ese fue un mal verano para mí. Solo conseguí que me emplearan cargando camiones de Pepsi y estaba cansado todo el tiempo. Shield se despertaba y lloraba todas las noches. Rita la tomaba en brazos y gimoteaba. Le aseguro que a veces tenía ganas de arrojarlas a las 2 por la ventana. Jesús, a veces los mocosos te hacen perder la cabeza. Podría matarlos. Pues bien, el niño me despertó a las 3 de la mañana, puntualmente. Fui al baño, medio dormido, ¿sabe? Y Rita me preguntó si había ido a ver a Danny. Le contesté que lo hiciera ella y volví a acostarme. Estaba casi dormido cuando Rita empezó a gritar. Me levanté y entré a la habitación. El niño estaba acostado boca arriba, muerto, blanco como la harina, excepto donde la sangre se había acumulado por efecto de la gravedad. La parte posterior de las piernas, la cabeza, las nalgas. Tenía los ojos abiertos. Eso era lo peor. Dilatados y vidriosos, como los de esas cabezas de alces que algunos tipos cuelgan sobre la repisa, como en las fotos de esos chinitos de Vietnam. Pero un niño norteamericano no debe nunca tener esa expresión. Muerto, boca arriba, con sus pañales y sus pantaloncitos entrenadores porque esas 2 últimas semanas había vuelto a orinarse encima. ¡Qué espanto! Yo amaba tanto a ese niño. Rita chillaba hasta desgañitarse. Trató de alzar a Danny y mecerlo, pero no se lo permití. A la poli no le gusta que uno toque las evidencias, yo lo sé. ¿Supo entonces que había sido el coco? Oh, no, entonces no. Pero vi algo. En ese momento no le di importancia, pero mi mente lo archivó. Entonces, ¿qué fue? La puerta del armario estaba abierta. No mucho. Apenas una rendija. Pero, verá, yo sabía que la había dejado cerrada. Dentro había bolsas de plástico. Un niño se pone a jugar con una de ellas y... adiós. Se asfixia, ¿lo sabe? Sí.
¿Y qué sucedió después? Lo enterramos. ¿Hubo una investigación? Claro que sí. Vino un jodido matasanos con un estereoscopio y un maletín lleno de chicles y una zamarra robada de alguna escuela veterinaria. Colapso en la cuna fue el diagnóstico. ¿Ha oído alguna vez semejante disparate? El niño tenía 3 años. El colapso en la cuna es muy común durante el primer año de vida, pero el diagnóstico ha aparecido en los certificados de defunción de niños de hasta 5 años, a falta de otro mejor. Un mes después del funeral, instalamos a Shirley en la antigua habitación de Denny. Rita se resistió con uñas y dientes, pero yo dije la última palabra. Me dolió, por supuesto. Jesús, cómo amaba tenerla en la mocosa con nosotros. Pero no hay que sobreproteger a los niños, pues en tal caso se convierten en lisiados. Cuando yo era un niño, mi madre me llevaba a la playa y después se ponía ronca gritando: «No te internes tanto, no te metas allí, hay corrientes submarinas, has comido hace 1 hora, no te zambullas de cabeza». Lo juro por Dios que incluso me decía que me cuidara de los malditos tiburones. ¿Y cuál fue el resultado? Ahora ni siquiera soy capaz de acercarme al agua. Es verdad, si me arrimo a una playa me atacan los calambres. Cuando Denny vivía, Rita consiguió que la llevase una vez con los niños a Saving Rock. Se me descompuso el estómago. No sé, ¿entiende? No hay que sobreproteger a los niños. Y uno tampoco debe ser complaciente consigo mismo. La vida continúa. Shir pasó directamente a la cuna de Denny. Claro que arrojamos el colchón viejo a la basura. No quería que mi pequeña se llenara de microbios. Así, transcurrió 1 año. Y una noche, cuando estoy metiendo a Shirley en su cuna, empieza a aullar y gritar y llorar. «¡El coco, papá! ¡El coco!». Eso me sobresaltó. Decía lo mismo que Denny y empecé a recordar la puerta del armario, apenas entreabierta como lo encontramos. Quise llevarla por esa noche a nuestra habitación. ¿Y la llevó? No. ¿Cómo podía confesarle a Rita que me había equivocado? Tenía que ser fuerte. Ella había sido siempre una marioneta. Recuerde con cuánta facilidad se acostó conmigo cuando ni siquiera estábamos casados. Por otro lado, recuerde con cuánta facilidad usted se acostó con ella. ¿Pretende tomarme el pelo? No, claro que no. Entonces déjeme que lo cuente a mi manera. Estoy aquí para desahogarme, para contar mi historia. No hablaré de mi vida sexual, si eso es lo que usted espera. Rita y yo hemos tenido una vida sexual muy normal. Nada de perversiones. Sé que a algunos les excita hablar de eso, pero yo no soy uno de esos. Está bien, de acuerdo. De acuerdo. El coco la mató también a ella. 1 mes más tarde, pero antes sucedió algo más. Una noche oí un ruido ahí dentro y después Shir gritó. Abrí muy rápidamente la puerta, la luz del pasillo estaba encendida y ella estaba sentada en la cuna, llorando, y algo se movió. En las sombras, junto al armario, algo se deslizó. ¿La puerta del armario estaba abierta? Un poco. Solo una rendija. Shir hablaba a gritos del coco y dijo algo más que sonó como garras. Solo que ella dijo galas. ¿Sabe? A los niños les resulta difícil pronunciar la R. Galas, algo así. Rita vino corriendo y preguntó qué sucedía. Le contesté que le habían asustado las sombras de las ramas que se movían en el techo. ¿Galochas? ¿Puede ser? ¿Ah? Galochas, son una especie de zapatos. Quizá había visto las galochas en el armario y se refería a eso. Quizá se refería a eso, pero no lo creo. Me pareció que decía garras. Garras. Largas garras. ¿Miró dentro del armario? Sí. ¿Había algo dentro? ¿Vio al...? ¡Que no vi nada! Cuando murió, la encontré yo, ¿verdad? Y estaba negra, completamente negra. Se había tragado la lengua y estaba negra, como una negra de un espectáculo de negros, y me miraba fijamente.
Sus ojos parecían los de un animal emmanzabado, brillantes, espantosos, como canicas vivas, como si estuvieran diciendo: me pilló, papá, tú dejaste que me pillara, tú me mataste, tú le ayudaste a matarme. Su voz se apagó gradualmente. Un solo lagrimón silencioso se deslizó por su mejilla. Fue una convulsión cerebral. A veces a los niños les sucede una mala señal en el cerebro. Le practicaron la autopsia en Hartford y nos dijeron que se había asfixiado al tragarse la lengua durante una convulsión. Yo tuve que volver a casa solo porque Rita se quedó allí, sedada. Estaba fuera de sí. Tuve que volver solo a casa y sé que a un crío no lo atacan las convulsiones por una alteración cerebral. Las convulsiones pueden ser el producto de un susto. Y yo tuve que volver solo a la casa. ¿Dónde estaba eso? Dormí en el sofá, con la luz encendida. ¿Sucedió algo? Tuve un sueño. Estaba en una habitación oscura y había algo que yo no podía ver bien. Estaba en el armario. Hacía un ruido viscoso. Me recordaba un cómic que había leído en mi infancia. Cuentos de la cripta. ¿Lo conoce? Ay, Jesús, había un personaje llamado Graham Ingalls, capaz de invocar a los monstruos más abominables del mundo. Y algunos de otros mundos. De todos modos, en este relato, una mujer ahogaba a su marido, ¿entiende? Le ataba unos bloques de cemento a los pies y lo arrojaba a una cantera inundada. Pero él volvía. Estaba totalmente podrido y de color negroso, verdoso, y los peces le habían devorado un ojo y tenía algas enredadas en el pelo. Volvía y la mataba. Y cuando me desperté, en mitad de la noche, pensé que la encontraría sobre mí, con garras, largas garras. El doctor Harper consultó su reloj. Lester Billings estaba hablando desde hacía casi media hora. Cuando su esposa volvió a casa, ¿cuál fue su actitud respecto a usted? Aún me amaba. Seguía siendo una mujer sumisa. Ese es el deber de esposa, ¿no le parece? La liberación femenina solo sirve para aumentar el número de chalados. Lo más importante es que cada cual se ocupa de su lugar, su sitio en la vida, ¿puede ser? Eso es. Y la mujer debe seguir al marido. Durante los primeros 4 o 5 meses que siguieron a la desgracia, estuvo bastante mustia. Arrastraba los pies por la casa, no cantaba, no veía la TV. No reía. Yo sabía que se sobrepondría. Cuando los niños son tan pequeños, uno no llega a encariñarse tanto. Después de un tiempo hay que mirar su foto para recordar cómo eran exactamente. Quería otro bebé. Yo le dije que era una mala idea. Le dije que era hora de que nos conformáramos, que empezáramos a disfrutar el uno del otro. Antes nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Si queríamos ir al cine, teníamos que buscar una niñera. No podíamos ir a la ciudad, ver un partido de fútbol si los padres de ella no aceptaban cuidar a los niños. Mi madre no quería tener tratos con nosotros. Denny había nacido poco tiempo después de que nos casáramos, ¿entiende? Mi madre dijo que Rita era una zorra vulgar, una trotacalles. ¿Qué le parece? Una vez me hizo sentar y me recitó la lista de enfermedades que podía pescarme si costaba con una prostituta. Me explicó cómo un día aparecía una llaguita en el pene, y el día siguiente ya se estaba pudriendo. Ni siquiera quiso venir a la boda. El ginecólogo de Rita le vendió un chisme llamado DIU, dispositivo intrauterino, algo así. Absolutamente seguro, dijo el médico. Bastaba insertarlo en el aparato femenino y listo. Si hay algo allí, el óvulo no se fecunda, ni siquiera se nota, ni siquiera se sabe que está allí, pues. Y al año siguiente volvió a quedar embarazada. Vaya seguridad absoluta. Ningún método anticonceptivo es perfecto.
La píldora solo lo es en el 98% de los casos. El DIU puede ser expulsado por contracciones musculares, por un fuerte flujo menstrual y, en casos excepcionales, durante la evacuación. Sí, o la mujer se la puede quitar. Es posible. ¿Y entonces qué? Empieza a tejer prendas de bebé, canta bajo la ducha y come encurtidos como una loca. Se sienta sobre mis rodillas y dice que debe ser la voluntad de Dios. ¡Mierda! ¿El bebé nació al finalizar el año que sigue a la muerte de Cheryl? Exactamente, un varón. Le llamó Andrew Lester Billings. Yo no quise tener nada que ver con él, por lo menos no al principio. Decidí que ya que ella había armado ese jaleo, ella se las tendría que apañar sola. Sé que esto puede parecer brutal, pero no se olvide, Doc, cuánto había sufrido yo. Sin embargo, terminé por cobrarle cariño al niño, ¿sabe? Para empezar, era el único de la camada que se parecía a mí. Denny se parecía a su madre. Shirley no se había parecido a nadie, tal vez a la abuela de Ann, pero Andy, él era idéntico a mí. Cuando volvía de trabajar iba y jugaba con él. Me cogía solo el dedo y sonreía y gorgoteaba. A las 9 semanas ya sonreía como su papá. ¿Cree lo que le estoy contando? Y una noche, hete aquí que salgo de mi tienda con un móvil para colgar sobre la cuna del crío. Yo siempre he pensado que los críos no valoran los regalos hasta que tienen edad suficiente para dar las gracias. Pero ahí estaba yo, comprándole un chisme ridículo, y de pronto me di cuenta que lo quería más que a nadie. Ya había conseguido un nuevo empleo muy bueno. Vendía taladros para la firma Cluett & Sons. Había prosperado mucho y cuando Andy cumplió años, nos mudamos a Waverbury. La vieja casa, esa tenía demasiado malos recuerdos y demasiados armarios. El año siguiente fue el mejor para nosotros. Daría todos los dedos de la mano derecha para poder vivirlo de nuevo. Ay, aún no había guerra en Vietnam y los negros vociferaban mucho, pero nada de eso nos afectaba. Vivíamos en una calle tranquila, con buenos vecinos, éramos felices. Un día le pregunté a Rita si no estaba preocupada, usted sabe. Dicen que no hay 2 sin 3. Contestó que eso no aplicaba para nosotros, que Andy era distinto, que Dios lo había rodado con un círculo mágico. El año pasado ya no fue tan bueno. Algo cambió en la casa. Empecé a dejar los chanclos en el vestíbulo porque ya no me gustaba abrir la puerta del armario. Pensaba constantemente, ¿y qué hará si está ahí adentro? Y empecé a imaginar que oía ruidos extraños, como si algo negro y verde y húmedo se estuviera moviendo apenas ahí dentro. Rita me preguntaba si no trabajaba demasiado y empecé a insultarla otra vez como antes. Me revolví el estómago dejarlos solos para ir a trabajar, pero al mismo tiempo me alegraba salir de ahí. Ay, que Dios me ayude, me alegraba tanto salir. Verá, empecé a hacer que nos había pedido durante un tiempo cuando nos mudamos. Había tenido que buscarnos, deslizándose por las calles durante la noche y quizá reptando por las alcantarillas, olfateando nuestro rastro. Necesitó un año, pero nos encontró. Ha vuelto, me dije. Le apetece a Andy y le apetezco yo. Empecé a pensar que quizá, si piensas mucho tiempo en algo y crees que existe, termina por corporizarse. Quizá todos los monstruos con que nos asustaban cuando éramos niños, Frankenstein, el hombre lobo, la momia, existen realmente. Existían en la medida suficiente para matar a los niños que aparentemente habían caído en un abismo o se habían ahogado en un lago. Tan solo habían desaparecido o quizá... ¿Se está evadiendo de algo, señor Billings? Andy murió en febrero. Rita no estaba en casa. Había recibido una llamada de su padre. Su madre había sufrido un accidente de coche un día después de Año Nuevo y creían que no se salvaría.
Esa misma noche Rita cogió el autobús. Su madre no murió, pero estuvo mucho tiempo, 2 meses en la lista de pacientes graves. Yo tenía una niñera excelente que estaba con Andy durante el día, pero por la noche nos quedábamos solos y las puertas de los armarios porfiaban en abrirse. El niño dormía en la misma habitación que yo. Es curioso. Además, una vez, cuando cumplió 2 años, Rita me preguntó si quería instalarlo en otro dormitorio. Spock u otro de esos charlatanes sostiene que es malo que los niños duerman con los padres, ¿entiende? Se supone que les produce traumas sexuales o algo parecido. Pero pues, nosotros solo lo hacíamos cuando el niño dormía. Y yo no quería mudarlo, tenía miedo. Después de lo que le había pasado a Dan y a Cher. Pero lo mudó, ¿no es así? Sí. Sí, tuve que hacerlo. Todo había andado bien mientras Rita estaba en la casa, pero cuando ella se fue, eso empezó a envalentonarse. Oh, no me creerá. Sé qué es lo que piensa, que no soy más que otro loco de su fichero. Lo sé, pero usted no estaba allí, maldito fisgón. Una noche todas las puertas de la casa se abrieron de par en par. Una mañana al levantarme encontré un rastro de cieno, de inmundicia en el vestíbulo, entre en el armario, los abrigos y la puerta principal. ¿Eso salía o entraba? No lo sé, juro ante Dios que no lo sé. Los discos aparecían rayados, cubiertos de limo. Los espejos se rompían, los ruidos. Me despertaba a las 3 de la mañana y miraba la oscuridad. Al principio me decía, es solo el reloj, pero debajo del tic-tac oía que algo se movía sigilosamente, pero no con demasiado sigilo, porque quería que yo lo oyera. Era un deslizamiento pegajoso, como el de algo salido del fregadero, de la cocina, o un chasquido seco, como el de garras que se arrastran suavemente sobre la baranda de la escalera. Y cerraba los ojos, pensando que si oírlo era espantoso, verlo sería... Y siempre temía que los ruidos se interrumpieran fugazmente y que luego estallara una risa sobre mi cara y una bocanada de aire con olor a coles rancias y que una mano se cerrara sobre mi cuello. Billings estaba pálido y tembloroso. De modo que lo mudé, ¿verdad? Sabía que primero iba a buscarle a él, porque era más débil, y así fue. La primera vez chilló en mitad de la noche y finalmente, cuando reuní los cojones suficientemente para entrar, lo encontré de pie en la cama gritando: ¡El coco, papá! ¡El coco! ¡Quiero ir con papá! ¡Quiero ir con papá! Sus ojos parecían llenar toda su cara. Casi dio la impresión de haberse encogido en el diván. Pero no pude. Y una hora más tarde oí un alarido sobrecogedor, gorgoteante, y me di cuenta de lo que le amaba mucho. Porque entré corriendo y ni siquiera encendí la luz. Corrí. Oh, Jesús, María, José lo había atrapado. Lo sacudía como un perro sacude un trapo y vi algo con unos repulsivos hombros encorvados y una cabeza de espantapájaros. Y sentí un olor parecido al que despide un ratón muerto. Una botella de gaseosa y oí cómo se quebraba el cuello de Andy. Fue un ruido semejante al del hielo que se quiebra cuando uno patina sobre un estanque en invierno. ¿Qué sucedió después? Eché a correr.
Fui a una cafetería que estaba abierta durante toda la noche. ¿Qué le parece eso como prueba de cobardía? Me metí en una cafetería y bebí 6 tazas de café. Luego volví a casa. Ya amanecía. Llamé a la policía aún antes de subir al primer piso. Estaba en el suelo, mirando, acusándome. Había perdido un poco de sangre por una oreja, pero solo una rendija. Se calló. Harper miró el reloj. Habían pasado 50 minutos. Pídale una hora a la enfermera. ¿Los martes y jueves? Solo he venido a contarle mi historia, para desahogarme. Le mentí a la policía, ¿sabe? Dije que probablemente el niño estaba tratando de bajar la cuna por la noche. Y se lo tragaron. Claro que sí. Pues sí, eso era lo que parecía un accidente como los otros 2. Pero Rita, mi Rita, comprendió la verdad. Finalmente comprendió. Señor Billings, tenemos que conversar mucho. Creo que podremos eliminar parte de sus sentimientos de culpa, pero antes tendrá que desear realmente librarse de ellos. ¿Acaso piensa que no lo deseo? Aún no. ¿Los martes y jueves? Maldito curandero, está bien, está bien. Pídale hora a la enfermera, señor Billings. Adiós. Billings soltó una risa hueca y salió rápidamente de la consulta, sin mirar atrás. La silla de la enfermera estaba vacía. Sobre el secante del escritorio había un cartelito que decía: «Vuelvo enseguida». Billings se volvió y entró nuevamente en la consulta. Oiga, doctor, es que su enfermera... Pero la puerta del armario estaba abierta, solo una pequeña rendija. Qué lindo. Qué lindo. Billings se quedó paralizado donde estaba, mientras la puerta del armario se abría. Tuvo una vaga sensación de tibieza en el bajo vientre cuando se orinó encima.